Buenas, somos el Grupo Violeta. Este grupo está conformado por Noemí Salgado, Yanis García y mi persona, quien les habla, Jazmín Ortiz. El día de hoy vamos a hablar sobre las técnicas de recolección de datos. Para empezar, proceso de recolección de información, entre las cuales tenemos listar las variables, seleccionar instrumentos, codificar datos. Cuando se está realizando una investigación y específicamente para el proceso de recolección de información, se debe primero listar las variables, seleccionar los instrumentos de recolección para posteriormente codificar los datos para finalmente aplicar pruebas piloto. Por ejemplo, en una unidad de investigación, un grupo de personas para la cual se requiere investigar los niveles de educación formal, las variables pueden variar entre analfabetismo, es decir, cero educación, hasta los niveles de universitario más altos, como el bachillerato, tecnólogos, profesionales, especialización, maestría y doctorado. En el proceso de investigación, la recolección de datos depende en gran parte del tipo de investigación y del problema planteado para la misma. Y pueden aplicarse los siguientes instrumentos. Dos corresponden a técnicas de recolección cualitativa, como son la observación y la entrevista. Y dos de recolección cuantitativa, que son encuestas y cuestionarios. También tenemos la observación, que consta de A, participante, B, estructurada. La observación se emplea para recoger información sobre el objeto que se quiere investigar. Tiene como objetivo solucionar un problema. Estas deben registrarse ya sean de carácter visual, escrita o auditivo. La participante, en esta el investigador juega un papel determinado dentro de la comunidad en la cual se quiere realizar la investigación. Ejemplos, investigación educativa y se debe tener en cuenta el contexto, la población y determinar el tiempo para una adecuada observación y registro de los datos a recoger. B, estructurada. Esta es menos libre que la participante. El investigador determina de antemano cuáles aspectos son relevantes y cuáles no para su propósito investigativo. A través de esta se obtiene una descripción sistemática de un fenómeno o para verificar una hipótesis. La entrevista. En la entrevista se establece relación directa entre el investigador y su objeto de estudio. A, estandarizada. En este tipo de entrevistas se le presentan preguntas con las mismas palabras y en el mismo orden a todos los entrevistados, con el objetivo de que todos respondan lo mismo dentro de los procesos de organización para esta técnica. Ejemplo, preguntarle al entrevistado, ¿qué diferencias encuentras entre la institución donde estudias o otras instituciones educativas? B, no estandarizada. En este tipo de entrevistas, las preguntas y respuestas no están predeterminadas. Se buscan respuestas más espontáneas y a la iniciativa del entrevistado. Siguiendo con el ejemplo de la investigación en el contexto educativo, se le puede realizar preguntas al entrevistado como ¿qué aspectos te gustan de la institución educativa donde estudias? Menos estandarizada. Un tipo de entrevista flexible. Exige preparación por parte del investigador. Un ejemplo, preguntarle al entrevistado, ¿qué aspectos positivos resaltas de la institución educativa donde estudias? Tenemos otro tipo de recolección de datos, como es la encuesta. La encuesta permite recolectar información, se caracteriza por ser estricta y muy aplicable en la investigación de carácter cuantitativo. La encuesta implica definir los recursos, como por ejemplo, ¿quién hará la encuesta? También los contenidos de la misma, el cual implica los tipos de preguntas a incluir, el orden específico, validar el tiempo y el espacio de aplicación. Definir la población muestra
Continuando con el ejemplo de investigación en el contexto educativo, en este caso la población se define como la institución, pero la muestra ya hace referencia a un grupo determinado al cual se va a aplicar la encuesta. El cuestionario. Un cuestionario es un conjunto de preguntas para obtener información de otros individuos en relación a una o más variables a medir en una investigación. El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran especiales, por ello elaborar un cuestionario implica A. Conocimiento previo al fenómeno investigado, es decir, haber tenido contacto directo con la realidad que se investiga para precisar el tipo de preguntas que se conlleven a verificar hipótesis. Un ejemplo sería investigar. B. Experiencia del investigador. El cuestionario debe ser adaptado a las necesidades del investigador y a las características de la comunidad donde se realiza la investigación. C. Estructura y forma del cuestionario. Debido a que la elaboración de un cuestionario exige un diseño sencillo en donde la redacción de preguntas se dé de forma clara y precisa con la finalidad de obtener la información deseada. Y ya para finalizar, tenemos preguntas o ítems de un cuestionario, las cuales contienen datos objetivos, cerradas, abiertas, en abanico. Por lo tanto, las preguntas de un cuestionario pueden ser datos objetivos. Ejemplo, edad, sexo, color de los estudiantes, objetos de una investigación pedagógica. Preguntas cerradas, como por ejemplo preguntas en las que los individuos de la investigación contestan sí o un no. Las preguntas abiertas, como por ejemplo, son preguntas realizadas en las que la persona contesta a juicio y a criterio de sí mismo, como un entrevistado. En abanico se le presentan al entrevistado una serie de posibilidades para responder y por consiguiente entre las cuales escogerá la que crea conveniente.